Hola, buenas tardes, bienvenidos a su canal de YouTube Información en Cuatro Tiempos. Les mando un saludo cordial a todos ustedes que están suscritos ya a nuestro canal, al igual que a nuestros compañeros y amigos de la agencia de información Argos International. Seguramente ustedes saben, porque es una noticia que ya es del conocimiento de la opinión pública, el día 18 de julio, en el marco del aniversario número 148 de la desaparición física del ilustre, el benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García, bueno, se llevó a cabo la formación de un importante movimiento, el Movimiento por la Transformación de Oaxaca, en la capital oaxaqueña, en uno de los municipios conurbados a la misma. Y en este evento, bueno, pues se nombró como coordinador general al maestro Francisco Martínez Neri, un político que usted seguramente conoce. El propósito de esta entrevista que hoy les comparto es precisamente el platicar sobre esta situación, es decir, ¿quién es Francisco Martínez Neri? ¿De dónde viene? ¿Cómo nació? ¿De dónde es? Son asuntos de la vida de este personaje político que hoy abordaremos. Y con mucho gusto le doy la bienvenida a nuestro entrevistado, el maestro Francisco Martínez Neri. Buenas tardes, maestro. Hola, Adrián. Buenas tardes. La gente seguramente se está preguntando ¿quién es Francisco Martínez Neri, el coordinador del Movimiento de la Transformación de Oaxaca? Y bueno, con base a eso, pues surge la pregunta, ¿quién es Francisco Martínez Neri? Bueno, pues Francisco Martínez Neri es una persona muy modesta que nació en San Andrés Autla, del distrito de Etla, a 40 minutos de la ciudad de Oaxaca. Nací en 1953. Mis padres Francisco Martínez Martínez, mi madre Susana Neri Hernández. Hice mis estudios de educación primaria en mi pueblo, en la Escuela Primaria Federal Revolución. Ahí estuve hasta el 6º año. Y como era costumbre en mi pueblo y en otros más, pues era costumbre salir a estudiar en otros lugares. Y particularmente en el caso de mi familia, mis hermanos estudiaban en la Ciudad de México. En el Politécnico algunos de ellos, en la Normal otros. Y entonces en 1966 me voy a la Ciudad de México a seguir estudiando la educación secundaria y lo posterior. Llego a México y la verdad es que yo creo que se dio un choque cultural muy fuerte porque finalmente yo estaba en un pueblo, ni siquiera convivía con la gente de la ciudad de Oaxaca. Ir a la Ciudad de México representó un choque cultural muy fuerte. Y en México ingreso al Instituto Politécnico Nacional, a una escuela secundaria que ahí se denominaban prevocacionales. Ahí estudié la educación secundaria o prevocacional. En el mismo Politécnico estudié la educación vocacional, o sea, el equivalente de la prepa. Y en el mismo Politécnico estudié mi carrera profesional, mi primera carrera profesional, que fue la de contador público, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, en el casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México. Y bueno, esa es mi formación profesional. En esa época ingresé a la Secretaría de Hacienda a trabajar. Pero hay una cuestión importante que habría que destacar en esta estancia en la Ciudad de México, sobre todo cuando estaba en la prevocacional, porque me tocó vivir de alguna manera el movimiento del 68. Yo estaba en la prevocacional del Politécnico. Una prevocacional que, por cierto, estaba ubicada junto a la vocacional 7 en Tlatelolco. Entonces, vivimos muy de cerca los acontecimientos del 68. Yo creo que... ¿Cuántos años tendría usted ahí? Yo tendría 14 o 15 años en esa época. Estaba estudiando el símil de la secundaria. Estaba estudiando el símil de la secundaria, que era la prevocacional. Y bueno, me tocó vivir ese movimiento. Algo de lo que recuerdo es haber participado en la gran manifestación de silencio que salió del Museo de Antropología y que fue hasta el Zócalo. Es decir, que ya desde esa edad usted ya tenía, dijeran en el pueblo, el gusanito de la participación política. Por supuesto. Y esto me vino por una razón fundamental. Mis hermanos mayores. Felipe fue un gran referente social, de lucha social,
Se refiere a Felipe Martínez A Soriano. Felipe Martínez Soriano, hijo, por cierto, del primer matrimonio de mi padre. Murió la mamá de Felipe, la señora Soriano, y entonces mi padre casó con la señora Nelly. Por eso los demás fuimos Martínez Nelly y él Martínez Soriano. Entonces yo veía a menudo pequeño que era que mis hermanos estaban en esa lógica de la participación política. Mi hermano en la lucha de los médicos en su momento, con los maestros después, cesado mi hermano Antonio, por la represión del Estado. Y entonces yo leía lo que ellos llevaban a la casa, revistas. Recuerdo una revista llamada Política, que era una revista que por su nombre tenía un contenido evidentemente político de izquierda, y otras revistas más que llegaban a la casa. Siempre, por ejemplo, que tenía algunos articulistas muy importantes, y yo leía y escuchaba a mis hermanos, y escuchaba también algunas conversaciones, y entonces pues me fui formando, fui leyendo un poco, leía volantes, leía una serie de cosas, y desde luego más adelante libros, ¿no? Yo recuerdo haber leído La Madre, por ejemplo, de Máximo Gorki, que me impactó. Así se templó el acero, por ejemplo. También una lectura obligada en aquellos tiempos. Y bueno, eso de alguna manera me ayudaron mucho en una formación política que adopté, que me pareció que era la correcta. Y aparte, desde luego, de lo que más adelante ocurrió, la represión del Estado, cuando Felipe es detenido y hay represión y hay persecución. Yo ya para entonces, aunque apenas vamos a llegar a eso, yo para entonces estaba aquí en Oaxaca y tuve que salir porque alguien me dijo, mira, te van a agarrar y no sabes absolutamente nada, así que mejor trata de guardarte. Y bueno, en casa, pues en casa de mis hermanos, pues hubo también allanamientos. Y todo eso, volviendo a tu pregunta, todo eso va forjando una personalidad, claro, una ideología, y sabes cómo se comporta el Estado. Claro, o sea, que eso es importante, perdón por hacer un corte en este aspecto. Yo estoy, aparte de que, a partir de que lo estoy escuchando, me estoy formando una idea de Francisco Martínez Nelly, un individuo que es producto de la escuela pública. Sí. En ese sentido, y eso fue muy importante. Y dos, un individuo que está ligado a la lucha política también desde muy temprano. Que en ese sentido, entonces, puedo plantear el asunto de que no es una persona improvisada. Yo creo que no. A los 13, 14 años escuchaba, a propósito del 68, escuchaba a Marcelino Perelló, por ejemplo, un brillante universitario, hablar en las asambleas, en los mítines, a las cuales acudía también, porque además en la escuela había discusión. En la escuela prevocacional, cuando el auditorio se llenaba de compañeros y discutían fuertemente. Yo participaba poco como orador, ¿no? Pero participaba desde luego. Estaba muy joven, entonces mis concepciones todavía no eran profundas. Pero ya se atrevía a hablar. Ya me atrevía. Y desde luego pues, participaba de las manifestaciones, participaba de las luchas que daban los estudiantes. Me parecía que era correcto, me parecía que podía a partir de ahí forjarse una nueva visión de Estado, y también desde luego veía la forma en que el Estado se comportaba con los demás, ¿no? Entonces, así es como transcurre esa parte de mi vida. El 68 creo que a muchos los marcó, a mí me marcó. ¿Usted lo marcó el 68? Definitivo. Yo creo que si no hubiera habido en Sautla, por cierto, una fiesta que organizamos entre estudiantes, que hacíamos luego fiestas en Sautla, bailes, yo hubiera estado el día 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, y quién sabe qué hubiera pasado. Son cosas que a veces me pregunto, ¿no? Coincidencias de que en esos días hicimos en Sautla una fiesta, un baile, y yo me vine a la organización, y en tanto que en el Tlatelolco ocurrían esos hechos lamentables, ¿no? De muchos compañeros que murieron. Claro, esto nos muestra la certeza de que finalmente el hombre es formado por las circunstancias en las que vive. Y en este caso hay un elemento, desde luego, importante en usted, que es el venir. Yo quiero entender esto, o usted dígamelo, de una familia campesina. Sí, campesinos y pequeños comerciantes.
Mi padre, en su oportunidad, pues una tiendita en el pueblo, pues una tiendita modesta, como cualquier tiendita de pueblo. Mi madre ayudaba en el trabajo. Por desgracia, yo pierdo a mi padre cuando tengo 8 años. Y ese también fue un golpe muy fuerte, porque mi madre tuvo que hacerse cargo de todo. Yo le acompañaba a mi madre cuando venía a la ciudad de Oaxaca a comprar las cosas que había que vender en la tiendita, y veía las aflicciones de mi madre, lo difícil que es inclusive venir desde el pueblo en carácter de gente de pueblo y venir a enfrentarse a una ciudad donde hay discriminación. Yo veía que discriminaban a mi mamá y la trataban mal por parte de algunas gentes que no han entendido o no entendían en ese momento la necesidad de respeto. Claro, entonces usted sintió de cerca, vivió de cerca lo que en este momento usted plantea, la discriminación. Yo entiendo también la limitación económica. Y vamos, la pobreza, pues en ese sentido. Que la viví más estando en México, porque aquí de alguna manera las cosas se resolvían. Pero estando en México, debo decirte que en una habitación estábamos prácticamente todos los hermanos en una salita. Y allí estábamos todos, éramos 4 o 5 hermanos los que estábamos ahí. Puros hermanos. Puros hermanos. En tono de broma decimos ahora cuando platicamos, cuando salíamos de ese departamentito en una segunda planta, por cierto, a la que se accedía por un caracol, cuando veníamos a Sauda de vacaciones, pues lo único que le poníamos a la puerta era un alambre. En realidad no había mucho que preocuparse, porque iban a robar quienes pudieran meterse ahí. Pues una estufa de petróleo, una mesita de madera y libros. Al contrario, nos iban a dar una cooperación. Yo creo que sí, nos hubieran aventado un bolillo, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Bien. Esa parte, digamos, que la viví con más dificultad, porque sí había muchísimas limitaciones, muchas limitaciones. Francisco Martínez Neri, entonces es fraguado dentro de las limitaciones económicas, la precariedad económica, pero lo más importante, fraguado también, lo planteo así, pues en el combate. Sí, finalmente, involucrarse a los 12, 13 años ya en la lucha política, pues indiscutiblemente que es ya asumir una posición ante la vida, como sin suficiente argumento, pero es ya tener la disposición de estar ahí. Exactamente. Estar ahí acompañando, porque a veces eso es lo más importante, que alguien te acompañe. Claro, exactamente, eso es importante, producto de la escuela pública. Y bueno, yo rescato lo que usted ha señalado de que es formado en la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional. Así es. La ESCA, ¿no? La ESCA, sí. Una vez que usted logra ser profesionista con todo y lo que tuvo que pasar para eso, ¿qué pasó después? ¿Qué hubo después? Siempre mi intención fue regresar a Oaxaca. Siempre, yo creo que es una intención que todo oaxaqueño tiene, volver a su patria chica. Y pues yo lo cumplí. Trabajé, como decía hace un rato, un tiempecito para la Secretaría de Hacienda. Trabajé en despachos. La práctica profesional me ayudó muchísimo, porque cuando llegué a Oaxaca en 1976, que en ese momento se está dando aquí un problema serio en la universidad. De 1976 dejo la Secretaría de Hacienda, regreso a Oaxaca, empiezo a establecer relación con universitarios, por cierto. Me invitan a participar en la universidad, cosa que después logro, no sin muchos problemas, porque cuando yo ingresé formalmente a la universidad ya se había dado el problema de la represión de la universidad en el movimiento del 76. Y me involucré en la universidad como docente. Y desde luego que empecé a hacer allí carrera, a la par que ponía mi despacho profesional y combinaba las dos cosas. La combiné muchísimo tiempo, la parte académica, dando clases en la preparatoria 2 en principio, antes en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Antes de la UAP. Antes de la UAP. Y luego en la Facultad de Contaduría aquí en Oaxaca, pues también combinaba algunas otras actividades de algunas conferencias de carácter fiscal. Mucho tiempo fui conferencista en esa materia. Veo que usted ingresa como docente a la UAPO cuando tenía 23 años más o menos. No, 25 más o menos. 25 años más o menos. Es decir, que ahorita estaríamos hablando de unos 35, 38 años ya de ejercicio profesional docente. Académico.
Muy bien. Pues esto, yo entiendo que pues son elementos que le permitieron posteriormente llegar a ocupar la rectoría de la universidad. Sí, y antes de eso intenté ser director de mi facultad. Y lo fue, ¿no? Lo fui después de 2 intentos fallidos, el que hay toda una historia también que contar, desde luego, por qué fueron fallidos. Llego a ser director de la Facultad de Contaduría y posteriormente, una vez que estaba terminando ese cargo, viene el relevo de la rectoría y pues me invitan a participar algunos compañeros. Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y afortunadamente se logra, no sin problemas, desde luego. Fíjate que mi vida en estos aspectos políticos ha estado siempre vinculada a situaciones problemáticas, porque cuando llego a la dirección de la Facultad de Contaduría hay problemas, balazos inclusive de quienes estaban inconformes. Cuando ocupo la rectoría, de igual manera, violencia por parte de quienes no querían aceptar que fueron derrotados. Pero bueno, llego a la rectoría y ahí realizo un trabajo que, bueno, yo creo que la gente en su momento lo ha de calificar, ya ahora hay tiempo para calificarlo, porque el tiempo permite ya hacer comparativos, ¿no? Y creo que hicimos un trabajo muy interesante. Sí, eso es uno de los aspectos que me parece bueno resaltar. Yo tengo entendido que en su rectorado, me voy a llamar así, en la universidad, se logró, por ejemplo, usted me corrige, certificar a la propia Facultad de Contaduría. No, el concepto es acreditar. Acreditar. Se acreditan los planes de estudio y se certifican los procesos administrativos. Me tocó en ese periodo iniciar los procesos de acreditación que estaban abandonados, y la acreditación se ganó en varias escuelas, casi el 50% de la matrícula de educación superior se acreditó, y eso era muy importante, muy importante. Desde luego también entramos a procesos de calidad en lo administrativo, y en lo infraestructural creo que fue el crecimiento más grande que pudo haber tenido la universidad en muchos años. Así lo señalan, hay quienes dicen que en su administración fue cuando en verdad la universidad pudo obtener mayor inversión en la creación de infraestructura. Es indudable, cada rector va haciendo lo suyo, desde luego. Claro. Pero particularmente en esa época hubo un crecimiento muy importante a nivel de infraestructura. Sí, eso es lo que se señala. La acreditación de las escuelas, de los planes de estudio, como usted lo señala, ¿qué institución lo hace? Hay un organismo a nivel educativo que se llama Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. Es el órgano que hace este trabajo. Bien. Pero ese fue su trabajo al interior de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el asunto de la infraestructura que se creó, sí, la acreditación de los planes de estudio y la certificación de los procesos. Así es. Bien, ¿cómo se liga a la vida política parlamentaria? Bueno, yo creo que habría que referir un poco que siendo rector pues, ocurre el movimiento del 2006. Con esa lógica, con esa inclinación hacia pensar en el apoyo de la gente que tiene una necesidad y que tiene una ideología y que esa ideología es buena, en esa época nos toca pues, opinar respecto del movimiento del 2006, inclusive realizar algunas acciones de protección a los jóvenes que habían tomado Radio Universidad, porque había una presión muy fuerte por parte del gobierno del estado de que yo permitiera que entrara la policía a las instalaciones de la radio para sacar a los muchachos por la fuerza. Y desde luego que en su oportunidad yo le dije al gobernador en turno que no lo habría de permitir. Y bueno, esos acercamientos con la gente, esa buena relación que hay luego inclusive con los propios maestros, con la sociedad que en ese momento se involucra, me llevan más adelante a hacer inmersión en la vida política. ¿Usted se atrevió a decirle a Ulises Ruiz Ortiz, no voy a permitir la entrada de la Policía Federal al interior de la universidad? Creo que eso es un elemento también muy importante que la gente debe conocerlo, ¿no? Porque en otras condiciones hubieran permitido esa entrada y se hubiera hecho se hubiera dado una represión muy, muy brutal en contra de quienes estaban ahí en su interior. Sí, yo ahora razono un poco acerca de qué hubiera ocurrido si hubiera permitido. Seguramente hubiera habido algún lastimado. Sí.
o a lo mejor algún muerto. Sí. Y yo no podía caminar por las calles de Oaxaca sin esa carga tan terrible encima. Yo creo que lo que hice, bueno, eso lo digo yo, y me lo dicen algunos también, que hay quienes opinan lo contrario, pero yo creo que mayoritariamente la gente pensaría que las cosas se hicieron bien. Claro, yo creo que efectivamente la opinión pública se coincide en que esa decisión estuvo bien. ¿Qué fue lo que lo orilló a tomar una posición de esa naturaleza sabiendo de que está en contra del poder del Estado en el caso de Oaxaca? Nuevamente aquí aflora la ideología. Yo no comprende el poder del Estado y la forma en que el Estado se comporta y desde luego que el Estado se venía comportando mal. Entonces, en una postura de esa naturaleza por parte del Estado, pues la postura de un hombre que piensa libre, pues está por la defensa de los que están siendo ofendidos, de los que no son atendidos en sus demandas, los que son reprimidos. El asunto es que la represión en Oaxaca fue terrible. Entonces yo de ninguna manera podía estar del lado de Ulises Ruiz. Necesitaba, requería por mi propia formación estar del lado de las causas de los maestros y la causa social, porque el movimiento se convirtió en un movimiento social. ¿Usted sabía que con esa decisión podía estar en riesgo su propia carrera política? Sí, desde luego. Desde luego, en la vida política todo es riesgo. Y sobre todo por los problemas de desprestigio que luego vienen por parte del propio Estado. El propio Estado es una maquinaria que le destruye, ¿no? Y tiene los medios para ello. Y yo sabía desde luego que podía haber problemas, inclusive físicos. Yo en alguna ocasión recuerdo al salir de casa que recibo un telefonema con una amenaza de muerte. Y le digo al amigo que me ayudaba con el carro, ¿sabes qué? Ahora nos vamos por este lado y ya no vamos a caminar de la misma manera. O sea, hay desde luego respuestas. Yo no sé de dónde vino, no puedo decir, fue directamente a alguien en lo particular, pero de que había intenciones de lastimar y de generar un problema de riesgo, pues claro que lo había. Sí, y sobre todo conociendo, pues ya ahora los antecedentes que usted ha manejado, ¿no? Manifestado en este momento, las relaciones establecidas, las relaciones sanguíneas existentes, bueno, también eran antecedentes que al Estado seguramente le servían de pretexto para poder ejercer una respuesta de esa naturaleza, como lo que usted señala. Posteriormente a este episodio del 2006, de este gran movimiento que se generó y que todavía yo creo que en el imaginario de la gente existe, con todos los vicios que esto pudo tener, ¿cómo se da ese salto ya concretamente a un puesto de elección popular? Bueno, pues me invitan del PRD por medio de sus dirigentes a hablar conmigo, me invitan a participar como candidato a la diputación local de manera externa y entonces decido participar como externo. Participo en ese proceso local, lo ganamos en el 2010 con relativa facilidad porque debo decirte que en esa época, por cierto, compite Gabino por la gobernatura. Entonces, sí, las cifras fueron muy abultadas en el sentido de haber ganado con cierta facilidad, además de que había una coalición ahí que permitió que ganáramos con cierta facilidad el PRI. Bien, y de esa manera usted se liga a la lucha electoral, partidaria y demás. ¿Su última responsabilidad cuál fue? Bueno, después de eso que termina la diputación local, hay una invitación para participar como secretario de Cultura. Y estuve ahí un año y fracción. Y en esa época se da el proceso de elección también, por cierto, de los intermedios, de los más difíciles, esos son los que me han tocado. Y me invitan a participar nuevamente como externo por el PRD en la Diputación Federal, a contender por este distrito, el distrito número 8. Y bueno, pues acepto participar y en una disputa muy, muy fuerte pues logro ganar la diputación, no sin una serie de problemas serios que nos llevaron inclusive a tomar las instalaciones del INE, porque pues preveíamos que podía haber, como ha habido en otros tiempos, pues la erupción de nuestros enemigos políticos, nuestros adversarios, para
hacer alguna trampa al interior. Entonces tomamos la decisión de tomar el INE. Yo, si no lo hubiéramos tomado, no hubiéramos ganado. Lo protegimos y el recuento ya se hizo sobre la base de tener muy claro ahí que las boletas no se habían tocado. Y ganamos un margen muy pequeño, 180 votos, pues casi nada. En esta Diputación Federal, ¿usted fue coordinador de la fracción parlamentaria? Sí, esto desde luego tuvo una serie después de que me dan la constancia, pues hay una serie de problemas porque pues mi contendiente pues se va a los recursos y faltando 2 días para la toma de posesión, el 1 de septiembre en México, en el Congreso, pues hasta entonces conozco que soy efectivamente diputado federal porque hay un fallo del Tribunal Superior. Y entonces, estando en los primeros días de la diputación, pues hay que nombrar coordinador parlamentario. Y ahí había 2 fuerzas muy, muy grandes, ¿no?, que se enfrentaban. Por un lado, quienes veníamos un tanto de la lucha independiente, etcétera, y el grupo de personas que ya tenían un rato en el PRD, que de alguna manera eran los líderes de aquel tiempo, ¿no?, en el 2015, y se genera una lucha interna, como siempre es aquí en la izquierda, y logró ganar la coordinación de los diputados federales. Eso me lleva a coordinar los trabajos durante 3 años, y en uno de esos años a ser presidente de la Junta de Coordinación Política, que es un cargo muy, muy relevante, muy importante, el cargo político más importante de la Cámara. Sí, lo entiendo. Y en estos momentos, la vida política la seguiría si le hicieran la propuesta por parte del PRD. Bueno, debo decir que yo renuncié al PRD en 2018. Desde luego les di las gracias. Me parece que el PRD cumplió su función y fue un partido importante, generador de muchas cosas. Pero ahí había que tomar una decisión, o irme con Anaya o irme con Andrés Manuel. Y lo que hice fue irme con Andrés Manuel. Y entonces renuncié al PRD, alcancé a Andrés Manuel en etapa ya de trabajo y lo acompañé en algunos lugares. Es decir, que usted también, supongo, quiso terminar la responsabilidad que tenía asignada o ganada a través del PRD para posteriormente tomar la decisión de apoyar a López Obrador. Sí, desde luego. Quise que esta salida fuera pública. Claro. Platiqué con mis compañeros, les expuse mis puntos de vista. Bueno, algunos me dijeron, bueno, también quisiéramos tomar esa decisión. Son decisiones que cada quien asume. Claro. Ahora, me interesaría preguntarle cosas de la vida común. Vamos, ¿qué hay en Francisco Martínez Neri? ¿Cómo concibe? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué piensa de la vida? Bueno, son reflexiones muy importantes las que uno hace acerca de la vida. Hace un rato, por ejemplo, yo reflexionaba, y muy a propósito del problema por el que estamos pasando, que la vida es efímera y que está un rato con nosotros y en cualquier momento se va. Y finalmente uno tiene que hacer balances y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Cuáles deben ser mis conductas, mis afinidades, mis relaciones? Y en lo personal he tratado que en el transcurso de la vida esas relaciones sean con gente que piensa pues un poco cercano a mí, porque así es la vida, finalmente uno se acerca con quienes son afines. Me parece que es importante en la vida respetar la opinión de la gente. Me parece que hay que vivir sobre la base de querer, de amar, de disfrutar. Yo, por ejemplo, la vida académica la vivo intensamente porque por mis alumnos siento un gran cariño. Yo digo que no puede haber proceso académico, proceso educativo, si no hay esa relación de aprecio, de cariño. De amor. De amor, los compañeros, los compañeros. Y trato de vivir la vida intensamente. La verdad es que es muy hermoso, sobre todo en estos tiempos, que uno se despierte y diga, bueno, pues sigo viviendo. Claro. Esto es muy hermoso. Y puedo servir, puedo ayudar. Claro. Hace unos días estuve en un pueblo y veía a la gente trabajando ahí, haciendo 2 aulitas, ¿no? Y digo, ¿cómo están haciendo esto?
dice con el apoyo de Andrés Manuel, el apoyo de las escuelas. La escuela es nuestra, ¿no? Es que la escuela es nuestra. Le digo, ¿con cuánto van a hacer eso? 2 aulas. Dice, con 200,000 pesos. ¿Cómo? ¿De veras? Sí, dice, porque vamos a trabajar todos nosotros aquí, y estamos trabajando. Y veía que ya estaban avanzados. Entonces ahí uno tiene que decir, a ver, yo pongo tantos tabiques o pongo tantos bultos de cemento. Porque es una forma de expresarse, una forma de ser solidarios. En la vida tenemos que ser solidarios. Yo no consigo el hecho de que alguien transite por la vida sin que le dé de comer a un perrito, ¿verdad? Sin que ayude a un menesteroso, sin que le ayude a alguien que necesita ayuda. Yo creo que es lo más importante del ser humano. Es lo que nos llevamos finalmente. Y que alguien a veces en la calle te encuentre y te diga, oiga, gracias porque usted me ayudó. Lo mismo a entrar a la universidad o me ayudó cuando tenía este problema. Es muy hermoso. Y tú ni te acuerdas. Eso es lo más bonito. Qué bueno. ¿Usted se considera un luchador social? Yo creo que es un rango muy grande. Yo más bien diría que soy una persona que actúa en consecuencia de lo que piensa. Si eso nos ubica en una tesitura de ser un luchador social, bueno, pues ahí quedaría calificado. Pero digamos, hago lo que creo que debe hacerse por la sociedad. Lucho por la sociedad también. ¿Por amor a la humanidad? Por amor a la humanidad. ¿Usted es humanista? Por supuesto, sin duda. Bien. ¿Qué piensa de la mujer? Es un ser extraordinario porque es un complemento. Somos dos, ¿no? Hombre y mujer. Hombres y mujeres, y hablando de lo plural. Y que la mujer es extraordinaria en el sentido de que es capaz de hacer muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Y eso me despierta siempre admiración. Yo cuando veo a alguien haciendo cosas que yo no puedo hacer, lo menos que puedo es inclinar y decirle que qué bien lo haces, yo no lo puedo hacer. Y hay mujeres que hacen cosas extraordinarias en el terreno de la intelectualidad, de la propuesta, la valentía que muchas de ellas tienen. Y la verdad son dignas de admiración. ¿Del tequio? El tequio yo creo que es uno de los grandes valores del pueblo oaxaqueño. Trabajar en tequio ayuda muchísimo. Se construyen más rápido las cosas y se construyen en comunión y se platican mientras se trabaja. Se comunican las personas, conviven y eso es muy hermoso. Bueno, y ya con esta pregunta para ir cerrando, ¿qué piensa de Oaxaca? Cuando se piensa en Oaxaca, se piensa en muchas cosas, se piensa en su pobreza, se piensa en sus limitaciones. Y pues uno no puede dejar de pensar en eso, pero también se puede pensar en Oaxaca en términos de que puede ser un espacio distinto, de mejor convivencia, de que las limitaciones pudieran pasar a segundo plano a través del esfuerzo de todos, y desde luego que en Oaxaca se puede vivir bien. La verdad es que yo siempre he dicho, si yo no hubiera nacido en Oaxaca, habría querido ser oaxaqueño. Eso resume de alguna manera el cariño que tengo por esta tierra. Pues bien, amigos, compañeros, ¿quién es Francisco Martínez Neri? Aquí tienen ustedes parte de la respuesta. Una buena parte, es complicado abarcar toda la vida de una persona tan reconocida como el maestro Francisco Martínez Neri en una entrevista corta como esta. Sin embargo, me parece que tienen elementos que les permiten trazarse un perfil de el tipo de ser humano que es Francisco Martínez Neri, el coordinador del Movimiento por la Transformación de Oaxaca. Su amigo y compañero Adrián García Enríquez agradece mucho el favor de su atención y les recuerdo, suscríbanse al canal. Nos vemos. Hasta la próxima.